Buenos días. Buenos días. Buenos días, maestra. Ahorita ya nada más esperamos que se nos vayan uniendo, ¿vale? Solo esperamos unos minutitos más para que se nos una más gente, ¿vale?
Bueno, ya somos 20. Yo creo que ya podemos comenzar para que no nos tome como tanto tiempo. Lo primero con lo que me gustaría comenzar es preguntando si es en este grupo que se tuvo muchos problemas para subir a Google Class la asignación del día de ayer. Sí, maestra. ¿Sí? ¿Todos? ¿Todos Yo sí tuve problema para subirla. tuvieron problemas? Fíjense bien, les voy a comentar, ya pude identificar cuál fue el problema. El problema es que, bueno, en primera instancia, como ya lo habíamos comentado justo cuando les dije que no podía grabar las reuniones desde la otra cuenta de Google Meet, es porque justo el Google Class que yo creé para nuestros trabajos lo hice a través de una cuenta personal. En esa medida que teníamos que tenía una cuenta personal, el almacenamiento que me permite Google es de 15 gigas. Entonces, pues son 5 grupos de más de 50, más los trabajos, etcétera. Todo eso implica el uso de espacio de esos gigas. Pude observar en lo que investigué que, porque yo decía, pues es que yo no tengo nada en mi Drive personal y tampoco tengo nada en mi correo electrónico, porque soy de esas personas locas que constantemente está vaciando cosas. Entonces se me hacía raro, pero pude identificar que todo lo de Google Class se va directamente al Drive, entonces eso es lo que consume los trabajos. Son sus trabajos lo que consumió el espacio y que impidió que ya pudiéramos como agregar cosas. Entonces el único mecanismo real que pude implementar para la apertura de espacio, para la liberación de espacio, pues fue pagando más espacio, literalmente. Entonces, pues ya contraté más espacio, son creo que como 100 gigas más, entonces ya no tendrán que tener problema. Lo cierto es que muchos de ustedes me escribieron y me lo enviaron por WhatsApp y les solicité de manera atenta que me los enviaran a través del correo electrónico, pero ahora les voy a pedir por favor, si me apoyan subiéndolos al Google Class, porque es más sencillo concentrar todo en una sola plataforma, por un lado, ¿no? Por el otro, trabajos de manera formal en la plataforma que estamos implementando. Entonces, con base en eso, voy a necesitar sus trabajos en el Google Class también. Les voy a pedir, por favor, que lo hagan el día de hoy. Yo les modifiqué en la mañana que estaba haciendo como la liberación de espacio y la búsqueda de espacio y la contratación, les modifiqué la fecha de entrega para que no les aparezca como una entrega tardía, sino que les aparezca como entrega en tiempo y en forma. Entonces, porfas, las personas que tuvieron complicaciones, súbanme su trabajo a Google Class, ¿vale? El Cire, ¿me puedes apoyar con eso? Sí, maestra, gracias. Vale.
Muchas gracias. Denme un minutito, por favor. Muy bien. Am, bueno, algunos de ustedes ya tuvieron la oportunidad de revisar, perdón, su asignación del día de hoy, o sea, su asignación del proyecto final. Sí, ya, Yo ya, medio lo ya puse. checamos. Perdón. A ver, Alan primero y luego el Cire, por favor. ¿Sí, Alan? ¿Lo puedes repetir? Sí, ya checamos la asignación. Le Ok, dimos una vista. muy bien. El Cire, Yo también lo había checado, pero no alcancé a leerlo muy bien porque no entendía lo que teníamos que hacer. ok, no se preocupen. La idea del día de hoy es que revisemos las características del trabajo y lo podamos como explicar un poco más, ¿no? Denme un minuto, lo estoy abriendo. Bueno, lo primero que tenemos que hacer es que nos vamos a reunir en nuestro equipo que querramos conformar. Ya saben que conmigo las cosas siempre son muy democráticas y ustedes son adultos libres que pueden elegir con quién reunirse. Entonces, con base en su equipo y la cantidad de personas que deseen que lo conformen, siempre que estén en el intervalo de las personas que yo establezco, ¿no? Y bueno, lo siguiente es que tienen que investigar 3 movimientos sociales específicos. Ahorita, al cerrar la explicación del proyecto final, yo voy a darles una ligera introducción sobre cada uno de ellos. El primero de los movimientos sociales que vamos a investigar es el movimiento estudiantil mexicano que se da en el año de 1968. Este movimiento es sumamente importante porque tiene un gran impacto social, además que tiene un desenlace pues bastante trágico. Después vamos a investigar el movimiento Yo Soy 132 y el movimiento Yo Soy 132 se enfocó en la democratización de los medios de comunicación y finalmente vamos a investigar el movimiento feminista mexicano que se está desarrollando en los últimos tiempos, ¿de acuerdo? Lo que tenemos que hacer es un cuadro de estos 3 movimientos en el que se señale la investigación realizada. No es un cuadro comparativo, no es un cuadro, es un cuadro de contenido, ¿de acuerdo? Yo lo que les recomiendo es que, por ejemplo, a lo mejor en sus columnas verticales coloquen perdón, es que estoy dando clases desde Google, entonces tengo un poco de impacto del sueño en estos momentos. Les decía que lo que yo les recomiendo del cuadro es que en la parte vertical de su cuadro, de arriba a abajo, coloquen a lo mejor los movimientos. El movimiento estudiantil del 68, el movimiento Yo Soy 132 y el movimiento feminista. Y a lo mejor en la sección vertical coloquen justamente las investigaciones que yo les solicito. O puede ser a la inversa, pero que el cuadro permita como cruzar la información, ¿no? Pueden colocar justo cuando surgen los movimientos, quiénes participan, si son estudiantes, no sé si son amas de casa, si son, quiénes participan, ¿de acuerdo? En caso de tener una duración específica, como fue el caso de 1968 o en el caso de Yo Soy 132, ¿en qué momento surgen? ¿En qué momento terminan? Bueno, el movimiento feminista podemos identificar que en México en estos momentos tiene como
una presencia muy álgida, muy ríspida, además como muy satanizada, pero ciertamente es un movimiento que continúa, entonces no podríamos hablar de un cierre de las movilizaciones feministas porque siguen en marcha. En cambio, en el 168 perdón, en el 68 y en el 132, pues podemos directamente hablar de un cierre de esos movimientos. Luego, pues habrá que colocar eso en el cuadro, ¿no? Cuando surge cada uno de los movimientos, quiénes son partícipes del movimiento, ay, déjenme ver porque no veo, la durabilidad del movimiento, cuáles son sus exigencias de justicia, las estrategias que implementaron, si tienen o no manifiestos políticos o demandas. Estos manifiestos también se pueden definir como pliegos petitorios, si tienen plataformas o redes sociales que les permitan como construirse o consolidarse. Y luego, en otra sección, van a investigar cómo es que las redes sociales, en algún momento, específicamente en este momento de globalización, pueden influir en los diferentes movimientos de transformación social. Es decir, cómo funcionan sus trending topics, cómo funcionan los hashtags, cómo ayudan, por ejemplo, los algoritmos de las redes, etcétera, ¿no? Y en el caso de los dos últimos movimientos, investigar cuál es el papel fundamental de las redes sociales para su desarrollo. Por movimiento feminista, porque son movimientos actuales que se han desarrollado también a través de las redes sociales. Entonces eso es importante, por eso nos vamos a enfocar en los dos. Luego, en el punto 6, que aquí no sé por qué dice 5, denme un minuto, me equivoqué ahí. Vamos a realizar 2 memes de cada movimiento, son 4. Fíjense bien, no va a ser sobre el 168, sobre 1968, va a ser exclusivamente sobre el Yo Soy 132 y sobre el movimiento feminista, de modo que van a ser 4 memes en total, donde se muestran las condiciones de cada uno de ellos. Ojo, son memes de crítica y de análisis, son memes que traten como de alguna manera como de cuestionar abiertamente las condiciones, no memes de burla, ¿de acuerdo? Y a ver, déjenme modifico esto porque me estresa un poco esa cuestión. No. Pues no creo que sea meme si no hay tono de burla. O si hay algo que señalar en concreto. Más bien sería alguna imagen informativa o algo así. Una referencia. Ay, no, No sé, referencia. como una, sí, los escucho. no sería más bien como una caricatura periodística o algo así. No. Yo he visto memes que justo son bastante inquisitivos, ¿no? Por ejemplo, les decía al otro grupo que justo cuando pasaron las protestas feministas que tuvieron, en las que se rayó el ángel de la independencia, muchos memes salieron a la luz, donde, por ejemplo, se veía el ángel de la independencia, todo rayoneado, y había así como un grupo de gente diciendo, oh, por Dios, cuánta violencia, esto no es posible. Y en la parte de atrás de las personas, o sea, las personas estaban viendo hacia el ángel de la independencia, y en la parte trasera de las personas había un grupo, había un montón de cuerpos de mujeres asesinadas que estaban ignorando, ¿no? O sea, este meme, por ejemplo, a mí me pareció como bastante crítico e inquisitivo, ¿no? O sea, lo cierto es que ante el movimiento feminista, las personas cuestionan abiertamente que se rayen las paredes o que se tiñan las fuentes de rojo, etcétera, pero no se observan, por ejemplo, las condiciones de violencia que son muy cruentas y que se viven en este país y que hemos, el esposo golpea a la esposa o cosas así por el estilo. Y si se fijan, hay un tono de sarcasmo directo en el meme, o sea, es sarcástico que las personas señalen la violencia en una pared, pero no señalen la violencia contra las personas.
Entonces hay sarcasmo, pero es un sarcasmo como muy inquisitivo, ¿no? O sea, se están burlando de alguna manera de la posición de las personas que hacen, pues, un análisis lineal sobre la situación. ¿Sí? Entonces, eso no. ¿Cómo? Sí, eso sí. Más bien, ¿cuál sería la que es el tipo de meme que sí se podría hacer? Porque ya ve que este tema también es delicado. Pues yo creo que lo más importante es que la finalidad del proyecto es que en primera instancia nos informemos mucho, ¿no? O sea, que estemos profunda exigencia de cada uno de los movimientos. Evidentemente, la información es poder, ¿no? Nos permite tener un análisis muchísimo más profundo que solamente tener acceso como a las opiniones generalizadas de lo que dice la gente en redes sociales, ¿no? O sea, si tenemos información podemos comprender mayor o a mayor profundidad las condiciones específicas sobre las cuales estamos parados y sobre lo que podemos ser como crítico o analítico, ¿no? En este sentido, creo que, por ejemplo, una de las cosas que más se cuestiona abiertamente ante este movimiento es como los procedimientos que les parecen ilegales o violentos a las personas, ¿no? Sin tener, por ejemplo, conocimiento de que detrás de esas acciones en las marchas, pues hay muchísimos procesos legales que las mujeres o las organizaciones feministas llevan a cabo, ¿no? Como, por ejemplo, investigaciones directas para la tipificación de los conceptos como o de los crímenes como feminicidio, etcétera, ¿no? Acompañamientos a víctimas de violación o de violencia sexual o de violencia por género, creación de redes de apoyo, es decir, hay una lista enorme de prácticas legales que se llevan a cabo y que no son suficientes ante la situación que se está llevando a cabo, ¿no? O sea, ante una situación compleja en la que 11 mujeres mueren diariamente en este país por su condición de mujeres. En ese sentido, lo que yo creo que es importante es que estemos como muy informados de las prácticas y las estrategias que llevan a cabo, de modo que nos permita a nosotros conocer como la labor que ejecutan como movimientos sociales, ¿no? Y ya después de eso, bueno, serían como 3 secciones de nuestro trabajo, ¿no? La primera sería el cuadro, luego la investigación de lo de las redes sociales y finalmente nuestros memes. Y en la medida en que nuestro proyecto es nuestro proyecto final, pues es importante que identifiquemos que habrá que tener una introducción al cuerpo del trabajo, es decir, una introducción que nos permita identificar sobre qué va el trabajo, de qué trata, cuál es su contenido, para finalmente también agregar conclusiones de conocimiento, ¿no? Es decir, cuáles son las conclusiones de aprendizaje que yo obtuve a través de esta investigación. Y lo que me gustaría mucho es que pues reflexionen sobre la importancia de nosotros como participación ciudadana, la información, el acceso a la información que como ciudadanos debemos exigir justo para esa participación y la capacidad que tendríamos en ese sentido para la transformación social. Y en la medida en que pues es nuestro trabajo formal, nuestro proyecto, pues recuerden siempre referenciar en APA y que se sube en un formato PDF, ¿de acuerdo? Esta es como la estructura general de nuestro proyecto. Lo cierto es que los movimientos sociales que aquí les pido han sido movimientos sociales de mucho impacto en nuestro país. Por ejemplo, el movimiento del 68, pues es un movimiento estudiantil que se contrapuso ante la violencia de la policía capitalina frente a los estudiantes, ¿no? O sea, todo inicia efectivamente con la intervención del grupo de granaderos en una riña pequeña entre los CCHs. ¿Sí saben lo que es un CCH? No, maestra. ¿No? Los CCHs son los bachilleratos pertenecientes a la Universidad Nacional Autónoma de México.
son varios planteles y todos pertenecen efectivamente a la UNAM. Es como el equivalente de Bachúa o las prepas petróleos para la autónoma, ¿no? O sea, son preparatorias de formación que pertenecen de forma directa a la institución. Entonces, en una confrontación pequeña de alumnos del CCH, interviene un grupo policíaco importante que se conocía entonces como el Cuerpo de Granaderos, y este Cuerpo de Granaderos efectivamente remite contra los estudiantes de forma muy violenta. Además de que reprime... Sí, Bruno, adelante. Bruno, levantaste tu manita. Fue por accidente, perdón. Ah, no te preocupes. Jorge Antonio, ¿querías comentar algo? Sí, maestra, ahí es donde entran los famosos porros. Ah, ¿es pregunta o es afirmación? Sí, pregunta. Ah, no. No. Creo que ellos aparecen hasta las huelgas de la UNAM, que son más o menos como unos 40 años después. Ah, ok. Gracias. Sí. No, este fue en 1968 y les decía, está este conflicto entre los estudiantes del CCH, un grupo de alumnos, no mayor 20 personas, se pelean, el grupo de granaderos interviene, pero reprime a los estudiantes de forma muy violenta. Además de que los reprime, invade las instalaciones de los CCHs y esto entra en conflicto importante con los estudiantes de la universidad, puesto que pareciera que hay una violación directa a la concepción misma de autonomía de la institución. Si me permiten un segundo. Denme un segundo. Y entonces comienzan a hacerse asambleas estudiantiles en las que van a participar estudiantes de la UNAM, ya directamente, estudiantes universitarios de la Universidad Nacional Autónoma de Aguascalientes, de México, perdón, en el que justo están analizando la violencia policíaca que representa efectivamente el Cuerpo de Granaderos y sobre cómo pareciera como una dinámica de criminalización contra los estudiantes. Y estas asambleas van a ser importantes porque entonces se va a empezar a hacer un análisis más profundo sobre las dinámicas sociales que se viven en la Ciudad de México y cómo efectivamente pues hay una violencia policíaca que es importante combatir. Una de las cosas que es muy importante en este movimiento es que está enmarcado en dos contextos muy significativos. La primera es que no es un movimiento estudiantil aislado, se había acompañado de movimientos estudiantiles internacionales, tales como París 68, entre otros. Y también, por supuesto, está enmarcado en el contexto de la celebración de las Olimpiadas de 1968 en nuestro país. Entonces, esto es importantísimo porque pareciera que no, pero una de las dinámicas uno de los conceptos claves de las Olimpiadas es efectivamente el ejercicio de la paz, ¿no? O sea, son juegos de paz que en realidad implicaron para nuestro país una violencia interna muy directa. En estas asambleas la organización va a ser muy significativa porque la reflexión frente al Cuerpo de Granaderos o frente a la violencia policíaca que se estaba viviendo a nivel capitalino
los estudiantes van a empezar a hacer protestas pacíficas, efectivamente en contra de este cuerpo policíaco, ¿no? O sea, la policía, una de sus demandas está para protegernos, no para que temamos a ella, que es una condición muy particular en nuestro país, ¿no? O sea, lo cierto es que en México la gente teme de sus policías en un nivel importante, ¿no? Y una de las características más importantes de este movimiento social es que es un movimiento tan bien organizado, tan bien estructurado, que va a haber una participación muy, muy amplia, ¿no? En primera instancia no es una organización vertical en la que haya una jerarquía donde alguien es más importante que alguien, sino que es una organización más bien horizontal en la que cada una de las personas participantes, que fueron cientos de miles de estudiantes, tenían un objetivo o una tarea en particular. Había, por ejemplo, estudiantes que se dedicaban al boteo o a la recolección de dinero para la compra de insumos como mantas para las pancartas, pintura para las mantas, volantaje o material para el volantaje. Hubo mucho diseño de volantaje, hubo muchos periódicos, fanzines, magazines o también, por supuesto, estas famosas gacetas universitarias a través de las cuales ellos informaban a la población capitalina sobre el interés de establecer un diálogo directo con el gobierno federal para la desintegración del cuerpo de granaderos como un cuerpo de policías muy violentos ante cualquier ejercicio de represión, ¿no? Es decir, ellos eran el mecanismo directo a través del cual se reprimía a la población y se la reprimía de la forma más violenta posible. En el caso específico de los estudiantes, empezó a crecer a tal magnitud el movimiento que inmediatamente después de las asambleas de la UNAM se une de forma directa el Instituto Politécnico Nacional, que es la otra institución importantísima de nuestro país, además de la máxima casa de estudios que es la UNAM, y también se empezaron a unir otro tipo de instituciones como la Escuela de Artes La Esmeralda, donde los estudiantes de arte se dedicaban directamente a la creación de imágenes directas de la asociación al movimiento estudiantil. Entonces, el movimiento estudiantil organizó múltiples marchas, todas pacíficas, en las que se solicitaba un diálogo directo con el presidente de la República. El presidente entonces fue Gustavo Díaz Ordaz. Este diálogo nunca logró establecerse, ¿no? O sea, jamás logró establecerse y las marchas eran tan organizadas y el movimiento era tan organizado a tal sociales de otra naturaleza. Y se politizó mucho el movimiento, ¿no? A estos estudiantes se les unieron los movimientos obreros, por supuesto, y se empezaron a hacer exigencias de carácter político como la liberación de presos políticos, entre otras cosas. Los presos políticos contaban con la característica de que se les apresaba por condiciones de oposición al régimen y no se les daba derecho a juicio. Esto es muy importante porque pues es como si a mí me encarcelaran por acusarme de estar en contra de quien esté en el poder y no se me diera la oportunidad de ningún tipo de defensa. Entonces, la posibilidad de mi liberación era prácticamente nula, ¿no? En este sentido, el movimiento fue acrecentándose a tal nivel que la única disposición de la que pudo echar mano el gobierno federal fue la represión policíaca, de la forma más cruenta y terrible, ¿no? Uno de los mecanismos más interesantes del movimiento fue la apropiación y la resignificación iconoclástica de las imágenes, ¿no? Por ejemplo, las imágenes oficiales del 68 eran tomadas por los estudiantes del movimiento del 68 y eran manipuladas para ser resignificadas en modo de protesta. Pensemos, por ejemplo, en que la imagen oficial de los anillos de los aros de las Olimpiadas 68 México, las tomaron ellos para colocarlas en la parte de abajo de un tanque de guerra
de modo que pudiera como criticarse o cuestionarse abiertamente que el gobierno federal estaba utilizando el nombre de las Olimpiadas para reprimir a su propia población, ¿no? O sea, lo irónico de la situación, lo irónico de la circunstancia es cómo efectivamente puedes pasar de utilizar un símbolo de paz, como lo son los anillos de las Olimpiadas, a reprimir a tu pueblo para tener paz durante los eventos olímpicos, ¿no? Esto era como muy irónico y era algo que ellos querían cuestionar abiertamente. Otro de los símbolos más utilizados por el 68 fue tomar la paloma de la paz que dibujaron para el 68, para las Olimpiadas del 68, y atravesarla con sangre, bueno, atravesarla con una bayoneta y derramar sangre en la imagen, justo señalando cómo no había paz interna en el país, y el causante directo de esa falta de paz directa en el país, de esa ausencia de armonía, pues era efectivamente el cuerpo de granaderos por mandato del gobierno federal. Entonces, las exigencias eran muy políticas, eran una demanda directa contra la violencia policíaca de la nación, y como no había una dinámica directa de diálogo, les digo, hay una demanda constante del diálogo, de la apertura al diálogo por parte del presidente de la República, y nunca se estableció un diálogo por parte del gobierno federal. Lo que sí pasó es que después de una serie importante de marchas significativas, de marchas en las que, como les comentaba hace un momento, se unieron cientos de movimientos políticos más importantes, cientos de personas de la población común, que además pues se sentía solidaria con las demandas estudiantiles porque habían sido también víctimas de este cuerpo de granaderos. Finalmente, el día 2 de octubre de 1968, en el mitin político o en la protesta pacífica que organizaron los estudiantes en la Plaza de las Tres Culturas, Tlatelolco, que se llama justamente la Plaza de las Tres Culturas, porque encontramos en ella una pirámide, la pirámide de Tlatelolco, una iglesia colombina o colonial, y un edificio del mestizaje, pues podemos encontrar efectivamente las tres colonias, ¿no? Precolombina, colonial y mestiza. Y en esa reunión, donde los estudiantes estaban manifestando pacíficamente, el cuerpo de granaderos, identificado justamente a través de guantes blancos para saber quiénes pertenecían a dónde, desde las azoteas de los edificios, como el edificio Chihuahua de la Plaza de Tlatelolco, asesinaron a los estudiantes manifestantes, ¿no? Entonces, las cuentas no son claras aún no puede lograr, o sea, aún no se sabe en realidad cuántos estudiantes murieron ese día. Lo que sí se sabe es que son cientos de estudiantes. También participaron profesores de la UNAM. El rector fue parte importante para la promulgación a favor de los estudiantes. El movimiento fue ampliamente difundido porque de las instituciones como lo son la UNAM o el Politécnico de alguna manera se vieron invadidos en algún momento por el ejército, entre otras cosas, y son espacios no solamente autónomos, sino de protección y de asilo hacia los estudiantes, ¿no? Ese día fue un día trágico para la historia de esta nación, porque además de los cientos de estudiantes que murieron, los otros estudiantes que lograron sobrevivir a la matanza, estudiantil, fueron apresados por el grupo de ganaderos, evidentemente fueron torturados y se les metió en la prisión del Palacio de Lecumberri, que hoy por hoy es el Archivo Nacional, el Archivo Histórico Nacional. Y una de las características más terribles es que
estos archivos históricos de cuántas personas fueron asesinadas, estos archivos históricos de los mandatos federales hacia el asesinato, la masacre estudiantil, entre otras cosas, cuántos fueron presos políticos, cuánto tiempo estuvieron apresados los estudiantes después de esta matanza, que fueron aproximadamente como 2 o 3 años. Pues estos archivos eran privados, de hecho estaban ocultos a la investigación. Y hasta este sexenio, hasta el sexenio en el que el presidente Andrés Manuel López Obrador tomó el poder, estos archivos se hicieron públicos. Porque antes de esto, pues este evento histórico pasó a la historia como uno de los peores errores gubernamentales que se ha cometido en contra de la población. Un evento que es evidentemente, pues, de forma directa un crimen contra su población. Y después del 68, en el 60, y también hubo represiones directas del gobierno de la misma naturaleza, con menos víctimas, por supuesto, pero igual de conflictivo. Denme un minuto, por favor. Y pues el país padeció muchas cosas, ¿no? Yo siempre he creído que después de el 68 murieron en nuestro país más cosas que estudiantes, ¿no? En fin. El otro movimiento que vamos a analizar o que ustedes van a investigar es el movimiento Yo Soy 132. El movimiento Yo Soy 132 inicia más o menos en el año 2012 en el proceso de campañas políticas en el que estuvieron involucrados candidatos presidenciales como Enrique Peña Nieto y Andrés Manuel López Obrador, y por supuesto en el proceso de fraude electoral que llevó a la presidencia a el ahora expresidente Enrique Peña Nieto. Bueno, hay que entender que el contexto en el que surge este movimiento es el contexto de campaña política. En la campaña política, los candidatos presidenciales visitan las universidades más importantes, especialmente las capitalinas. Cuando Enrique Peña Nieto visita la UNAM, hay un rechazo total. Se le cierra la posibilidad de todo. Él no tiene la posibilidad de establecer un meeting, él no puede hacer ninguna campaña, literalmente debe salir de la UNAM porque no hubo un ápice, o sea, no hubo una persona que diera soporte o escucha al candidato presidencial, ¿no? Y frente a la UNAM, que es pues una institución, si bien es la máxima casa de estudios de este país, pues al final es una institución pública, ¿no? Entonces estamos los chairos ahí, los guerrilleros, etcétera. Entonces, todo mundo creyó que cuando Enrique Peña Nieto, como candidato, visitara la Universidad Ibero, que es la universidad privada de la que además él es egresado, un egresado que no debería de ser egresado porque se sabe que plagió en su tesis. Se creyó que iba a tener una aceptación distinta a la de la UNAM, porque ya era como una especie de, ¿cómo se dice? ¿Cómo podríamos decirlo? Como una especie de, pues hasta de chisme público de que efectivamente había sido ampliamente rechazado en la UNAM. Entonces, cuando llega a la Ibero, pues le pasa lo mismo. Exactamente lo mismo. Los estudiantes lo rechazan por unos sucesos importantes, crímenes importantes que se llevaron a cabo durante su gobernatura en el Estado de México. Le gritan de forma directa asesino, y entre otras cosas, y en algún punto no lo dejan hablar, ¿no? Entonces, él tiene que salir huyendo de la universidad y la noticia se vuelve pública en redes sociales, es decir, Twitter y Facebook se llenan de la noticia de que Enrique Peña Nieto había sido ampliamente rechazado en la Ibero, su casa, su alma mater, y cuando esto llega a los medios de comunicación
públicos, que en nuestro caso, en el caso de nuestro país, pues era el duopolio Televisa TV Azteca, pues se manipula la noticia y dicen que solamente 2 estudiantes lo habían rechazado y le habían gritoneado cosas. Entonces, fue tal el enojo de la manipulación de esta noticia que los estudiantes que habían participado en la protesta de rechazo empiezan a identificarse a través de sus diferentes redes sociales. Entonces empiezan a decir su nombre, se presentan, yo soy fulano de tal, estudiante de la carrera tal, de la Universidad de Ibero, este es mi número de control, enseñan su credencial de estudiantes como para que vieran que no era falso y dicen yo soy uno de los estudiantes que rechazó a Enrique Peña Nieto. Se empiezan a sumar, al grado de que al final una de las alumnas dice yo soy la estudiante 132, ¿no? Y en efecto, a través de este proceso, cada persona que quería identificarse como una persona que rechazaba abiertamente se asumía como el estudiante 132. Estas características son importantes porque la difusión directa del movimiento fue a través de las redes sociales. Lo que buscaba efectivamente era mostrarse que era necesaria la democratización de los medios de comunicación, porque los medios de comunicación como Televisa o TV Azteca evidentemente inclinaban la balanza en las elecciones, ¿no? Era evidentemente que favorecían a Enrique Peña Nieto por encima de los otros candidatos y no hay un proceso real de democratización. En el rechazo abierto a la asunción al poder de Enrique Peña Nieto y estuvieron presentes en las marchas después de la toma presidencial por el fraude electoral, ¿no? Incluso se exigía la revisión del proceso electoral porque evidentemente fue un fraude. Y bueno, pues creo que nunca, al menos en mi historia de vida, había tenido una experiencia de semejante deslegitimación social, ¿no? O sea, la presidencia de Enrique Peña Nieto me parece a mí que al menos mi experiencia vivida ha sido la más deslegitimada, o sea, no hay un reconocimiento, no hay un reconocimiento de representación real. Y finalmente tenemos el movimiento feminista que, como les decía, pues es bastante satanizado en redes sociales, ¿no? O sea, me parece que el movimiento feminista es satanizado con base en las prácticas que desempeñan o realizan durante las marchas que luego están vinculadas a este tipo de expresiones como hay formas diferentes de hacer las cosas, hay formas de hablar o de exigir, pero en efecto lo que las personas no logran identificar detrás de las redes sociales y detrás de estas noticias es que la lucha feminista ha desarrollado una serie de actividades muchísimo más complejas y todas en el proceso legal que efectivamente son completamente ignoradas por el Estado, ¿no? Lo cierto es que hay una demanda directa contra el Estado porque no satisface las condiciones de necesidad, ¿no? O sea, las estadísticas no mienten en realidad. 11 mujeres mueren diariamente en este país por su condición de mujer. La cantidad de embarazos infantiles se ha multiplicado o triplicado en el periodo de pandemia, ¿no? O sea, esta violencia sistemática contra la mujer por las condiciones de la cultura machista en este país, que evidentemente están ahí. Creo que otra de las cosas importantes que son significativas de mencionar es que yo lo puedo decir como una feminista radical que se forma hace más de 10 años en el feminismo y que estoy en constante deconstrucción, ¿no? De esta estructura patriarcal, de esta estructura violenta contra las mujeres. Lo cierto es que ninguna de las teorías feministas a las que yo me he acercado en mi vida, ninguna odia a los hombres. No, o sea, en ninguna hay un rechazo directo de los hombres, en ninguna hay un repudio contra los hombres.
Es contra una estructura que es directamente violenta contra nosotros, ¿no? Es contra una estructura que no está haciendo, que está haciendo caso omiso de las condiciones reales, ¿no? O sea, el Estado no reconoce que hay un estado de emergencia real contra las mujeres, ¿no? Es decir, si 11 mujeres, si 11 de mis ciudadanas mueren diariamente por su condición de mujer, hay algo mal que se está haciendo. No solamente, otra vez, es la violación de la ley, es la impunidad ante esa violación de la ley. Entonces, la idea es informarnos al respecto para poder tener en consideración las demandas de justicia de estos movimientos, ¿no? Y con base en eso, pues ser críticos, ser muy inquisitivos y poder desarrollar, pues, algo que ¿por qué solicitar un meme en particular? Porque es lo que más vemos en redes sociales, ¿no? O sea, la forma más accesible de adquirir información de alguna manera en redes sociales es a través de los memes. Entonces es por eso que lo buscamos representar de esta manera. Y pues no sé si tengan alguna duda, chicos, porque estamos a un par de minutos de terminar sobre su proyecto. Yo no tengo ninguna todo bien. Bueno, Por ejemplo, los memes que nos pide es sobre lo que nosotros entendamos acerca de o lo que representa. pues sobre lo que te hayas informado en toda la investigación. Ok, gracias. Ujú. Bueno, peques, vean, hoy es nuestra última clase. Sí voy a planear una reunión en la que después de la revisión de sus proyectos y de sus evaluaciones, que nos permitan justo tener clarificación sobre la calificación que cada uno de ustedes va a adquirir, ¿de acuerdo? Con base en esto, técnicamente hoy es el último día que nos vemos antes de esa reunión, que solamente es para clarificar dudas de nuestra calificación. Entonces, pues nada, yo quería decirles que tal vez las circunstancias en las que nos conocimos fueron circunstancias muy inhóspitas, así de cambio radical, extremo, pero y que a lo mejor hubiese sido deseable que fueran distintas, ¿no? Lo cierto es que me habría gustado conocerles desde el principio de semestre, me habría gustado conocerles en el salón de clase, interactuar con ustedes persona a persona, escucharles más continuamente, verles sus caritas, etcétera. Pero pues las cosas se nos dieron así y no de otra forma, ¿no? Entonces, pues yo quisiera agradecerles mucho estas semanas que para mí han sido de mucho aprendizaje, me gustan mucho leer sus actividades tan coloridas, siempre tan lindas, me gusta escucharles, siempre con tanta disposición. Entonces yo les agradezco mucho estas semanas y pues si no tienen dudas, yo creo que hasta aquí dejamos nuestra clase. Gracias a usted, maestra. Gracias, maestra. Por nada. Gracias, maestra. Gracias, maestra. Gracias, maestra. No, gracias a ustedes. Tengan bonita tarde. Gracias, maestra. Igualmente. Si tienen alguna duda, ya saben que en nuestro chat, ahí nos conocemos. ¿Te adoptó, Gaby? Sí, está bien. Con todo el gusto. Cualquier duda, estamos en el WhatsApp, nos comunicamos y nos ponemos de acuerdo para nuestra siguiente reunión para la clarificación de calificaciones, ¿sí? Sí, muchas gracias, maestra. Igual. Sí, gracias. Sí, maestra, gracias. Bonita Hasta tarde, luego. que estén bien, bye. Bye. Sí. Bye.